Bueno, la semana pasada comenzamos un tema muy importante para cada discípulo de Cristo, muy importante. Hoy vamos a continuar. Vimos acerca del perdón, ¿se acuerdan? Bueno, y esta prédica lleva por nombre el perdón ordenado por Dios. Esta es la segunda parte. El perdón ordenado por Dios. Como les decía, este tema que comenzamos la semana pasada es crucial para todo seguidor genuino de Cristo, para todo discípulo, para todo verdadero seguidor de Cristo. ¿Deseamos ser verdaderos seguidores de Cristo? ¿Verdaderos discípulos? No solo asistentes, sino que ser discípulo, así como lo fue Josué, como lo veíamos ayer, como lo fue Timoteo, como lo fue Silas, fueron discípulos y los mismos discípulos del Señor. Entonces debemos seguirlo obedientemente en todo lo que Él dice, en todo lo que Él establece. Porque todo lo que el Señor ha hecho, absolutamente todo, es para nuestro beneficio. No hay nada que vaya a ser en contra. Todo lo que viene de Él es para nuestro bien, es para nuestro beneficio. Vimos la semana pasada que el perdón es una decisión, no es un sentimiento. La persona decide perdonar. Hablamos. ¿Cuántas veces uno ha escuchado? Es que no siento perdonar. No, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. El perdón nos libera, también hablamos de eso. Nos da libertad, porque el no perdonar nos ata. Al no perdonar, la persona empieza a crear dentro de su alma, dentro de su vida, esa amargura. Amargura. La amargura es el veneno del alma. Son consecuencias nefastas el no perdonar. Por eso el perdón nos libera de las consecuencias de esa amargura, de las consecuencias de esa ira, de las consecuencias de ese deseo de venganza. Porque el no perdonar, en el fondo hay un deseo de venganza. Vimos que perdonar también es obedecer a Dios. Obedecer, porque Él nos manda a hacerlo. Si queremos recibir su perdón, Él nos dice, ustedes deben perdonar. Así yo también los perdono. Una pregunta, ¿han visto alguna vez esos programas de animales, no sé, Animal Planet, donde hay personas que cuidan, se dedican a cuidar la fauna? Van a la selva y a veces hay algún animal, de estos animales grandes, peligrosos, un león, por ejemplo. Ya, imagínense un león que está herido y necesita ser curado. A veces estas personas andan con unos rifles, con unos dardos, que obviamente no les hace daño, y les disparan en dardos tranquilizantes. Y cuando ya, porque acercarse a un león así de buena primera no es muy recomendable. Así que cuando ya está dormido, ahí se acercan y lo curan. Eso es desde nuestro punto de vista. Pero el león, cuando ve que le van a disparar, cuando ve que le están disparando, él se siente agredido. Él no entiende que es para su beneficio. Él no entiende que es para su beneficio. Él no entiende que lo van a sanar, que le van a curar una herida, por ejemplo. Y a veces pasa lo mismo con las personas. A veces no entendemos los planes que Dios tiene para nuestra vida. A veces no entendemos. El Señor nos da directrices, nos da enseñanza, principios para nuestro beneficio. Siempre para nuestro beneficio.
pero a veces no entendemos y la persona resiste, resiste, resiste y resiste. Es que quiero hacer mi voluntad, quiero hacer las cosas a mi manera, pero las cosas a nuestra manera no resultan. Las cosas a su manera son las que resultan. Es ahí donde hay sanidad, es ahí donde hay vida. Pero en el tema del perdón, el Señor también nos enseña que debemos perdonar a nuestros ofensores para nuestro beneficio. Debemos perdonar a nuestros ofensores y eso cuesta, humanamente cuesta. Nuestra naturaleza dice, ay, ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a perdonar? Y a veces no entendemos, porque es para nuestro beneficio. Porque, como les decía antes, si la persona no perdona, empieza a crecer dentro de ella esa amargura, esa ira, esa rabia. Y a veces la ofensa es bien grande, pero el Señor nos llama que debemos perdonar, independiente del tamaño de la ofensa o de la naturaleza de la ofensa. El perdón establecido por Dios, el perdón ordenado por Dios, es para nuestro beneficio, es para acercarnos más a Él. Es para acercarnos más a Él, es para tener más cercanía, más intimidad con Él. Es para que seamos libres de las consecuencias de la falta de perdón. Esas consecuencias, amargura, ira, deseo de venganza. El perdón es para estar en paz con el Señor, para estar en paz con el Señor, con los demás y con uno mismo. Esa paz que solamente Dios la puede dar. Nadie más. Nadie más puede dar esa paz. Porque la persona cuando perdonó a su ofensor, comienza de a poco a vivir esa paz. Ya se va la amargura, se va la ira, ese deseo de venganza. Y después la misma persona se puede dar cuenta, ahora tengo paz. Eso es sobrenatural. Es un milagro. Es un milagro que el Señor hace. Al perdonar, nos alineamos con la voluntad de Dios. Al perdonar, nos alineamos con la voluntad de Dios. Veremos 3 aspectos esenciales acerca de este tema tan importante en la vida del cristiano. Hay un pasaje en la Escritura en donde Jesús está enseñando acerca del perdón. Y el Señor usaba muchas veces parábolas. ¿Se acuerdan? Alguna vez explicamos lo que era parábola. Parábola es una historia ficticia, no real, pero terrenal, es una historia terrenal, que nunca existió, es una historia, pero que nos enseña verdades bíblicas, verdades del reino. Y aquí, en Mateo 18, del 23, lo voy a leer, que es bien largo, del 23 al 35. Ya. Dice el Señor explicando acerca del perdón. Y pocos minutos antes, poco rato antes, Pedro le había preguntado al Señor. ¿Se acuerdan de esa pregunta? Pero Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Que es una manera de decir, perdónalo siempre, siempre, siempre. Si 1000 veces peca contra ti, 1000 veces perdónalo. Y aquí el Señor les explica con esta parábola. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos es algo tremendamente grande. Él no podía pagar eso, esa suma. Era como decir ahora varios millones de dólares. No podía pagar esa suma. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Eso era la costumbre de esa cultura, de ese tiempo. Se vendía a la familia, ellos trabajaban como esclavos y al final de tantos años pagaban la deuda. ¿Se dan cuenta? Por la deuda de uno pagaba toda la familia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, el siervo del siervo, que le debía 100 denarios. 100 denarios era el equivalente a 100 días de trabajo de un jornalero en esa época, 3 meses aproximadamente de sueldo, que era bastante menos que los 100 talentos. Y haciendo de él, o sea, lo agarró así de por aquí, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, le dijo lo mismo que el siervo le dijo en primera instancia a su señor. Mas él no quiso, el siervo, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fueron a contarle lo que estaba pasando. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y aquí Jesús, en el último versículo, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esta parábola el Señor nos está enseñando varias cosas muy importantes que vamos a ver ahora. Les habla acerca del reino de los cielos. Jesús les cuenta esta parábola y en el versículo 27 dice que el rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda a su siervo. Bueno, de ahí usted la historia la sabe. El siervo salió feliz y contento porque le habían perdonado su deuda, pero él encontró a otro que le debía a él, a otro consiervo, bastante menos, pero no tuvo misericordia, como la tuvo el rey con él. Aquí en esta parábola vemos a una persona que tuvo misericordia y a otra que no tuvo misericordia. La primera persona perdonó, pero la segunda no perdonó. La misericordia es tener compasión por el otro, es tener simpatía, o bueno, empatía, es ser empático, es ponerse en el lugar del otro. En el original griego significa tener las entrañas anhelando. Es algo que nace de lo más profundo de la persona, la misericordia. Esto es lo que significa en el original griego, misericordia. Es algo que nace de lo profundo. La misericordia es un atributo de Dios. Dios tiene muchos atributos. Hay algunos que son
propios de Él, exclusivos de Él, y hay otros atributos que nos lo comparten. La misericordia es uno de ellos, es un atributo de Dios que lo comparten. En algunos libros de teología ustedes pueden encontrar, a los que les interesen, los atributos de Dios haciendo esta diferencia, los que comparte y los que son propios. Por ejemplo, los que son propios, la omnisciencia, la eternidad, la omnipresencia, son atributos exclusivos de Dios que nadie más los tiene. Pero la misericordia, Él se la comparte al ser humano y de alguna manera, en una proporción bastante más pequeña, por supuesto, el ser humano puede fluir en misericordia. Esta característica de Dios, el ser humano también la puede tener, como decía, pero a escala, en mucha menor proporción. La misericordia tiene relación con la gracia. La gracia, lo que hemos visto antes, es ese regalo inmerecido. Esa es la misericordia, tiene relación con la gracia. La misericordia es la base del perdón. Y el rey fue movido a misericordia y perdonó la deuda del siervo. El perdón es la manifestación externa de lo que hay en el corazón del ser humano, ya sea el perdón o la falta de perdón. Hay una escritura en Efesios, el mismo autor, Pablo, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Aquí está hablando de la misericordia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice que Dios es rico en misericordia. ¿Y cuál es la máxima expresión de la misericordia de Dios? Jesucristo. Jesucristo es la máxima expresión de la misericordia de Dios. El Padre enviando a su Hijo para darnos vida. Todo esto por gracia, porque ninguno de nosotros éramos merecedores del perdón de Dios. Ninguno. El perdón se da por gracia, no por merecimiento, no porque la otra persona lo merezca. Se da por gracia. Ahí se cumple lo que dice la Escritura. Darle gracia, lo que hemos recibido de gracia. O sea, si recibimos gratuitamente la palabra de Jesucristo para ser salvo, vamos y prediquemos a quien no conoce. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Seamos movidos a misericordia, como el rey, que fue movido a misericordia. Porque el Señor ha puesto misericordia en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tomarla y usarla. Todos podemos movernos, ser movidos a misericordia. Que la misericordia que el Señor ha puesto en nuestros corazones nos lleve a perdonar, independientemente de la ofensa y del tamaño de ella. Porque la misericordia activa el perdón. La misericordia activa el perdón. Ese es el primer punto. La misericordia activa el perdón. Seamos como el rey, que perdonó la gran deuda de su siervo, que era una deuda impagable. El segundo punto que vamos a ver es lo que hablamos recién.
que si de gracia recibimos, demos de gracia. Aquí en el versículo 33, el rey le preguntó a su siervo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Es como si el rey le hubiese preguntado: ¿no debiste tú darle de gracia, así como recibiste de gracia? ¿No debiste tú perdonarlo como yo te perdoné? Y ahí el rey le pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Aquí el rey recriminó a su siervo, que no dio de gracia lo que él recibió de gracia, que es un principio del reino. Y lo recrimina haciéndole una pregunta para hacerlo reflexionar. Esta pregunta es para hacerlo reflexionar. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? En Efesios 4, versículo 32, aquí también el apóstol Pablo. Efesios 4, 32. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es la misma figura, el mismo principio. Esta escritura la vimos la semana pasada y nos insta a fluir en este principio que viene del Señor. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Perdonar, así como Dios nos perdonó aquí, en la cruz. Esta actitud que el siervo tuvo con su consiervo de no perdonarle su deuda, siendo que él hacía muy poco que había sido perdonado, lamentablemente es una práctica muy usual en las personas que no siguen al Señor, en las personas que no conocen al Señor. Desean la máxima misericordia del resto de las personas hacia ellos, pero hacia los otros, juicio. Frente a nuestros pecados exigen misericordia para mí y juicio para ellos. Misericordia para mí. Es como decir, y a ellos, como alguna vez dijeron los discípulos, que les caiga un rayo. Claro. Frente al mismo pecado. Para mí misericordia, pero para ellos, no. Juicio. Reflexionemos acerca de esto. Si la persona se ha arrepentido, ¿se acuerdan lo que es arrepentimiento? Es un cambio de pensamiento, es un metanoia en el griego. Eso significa metanoia, un cambio de pensamiento. O sea, dejo de pensar como lo he estado haciendo, y cuando la persona se arrepiente, cambia su manera de pensar. Si la persona se ha arrepentido, ha sido perdonada por Dios. Si hemos sido perdonados por el Señor, entonces perdonemos a nuestros ofensores. Perdonemos. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Demos gratuitamente lo que hemos recibido gratuitamente. Y el tercer punto que vamos a ver, dice, está en el versículo 35. Solamente perdonando tendremos acceso al cielo. Que es lo último que el Señor les dice. Mateo 34 y 35. En realidad son los dos. Entonces su Señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas.
¿Qué significa no ser perdonado por Dios? Esta es una pregunta, así que siéntanse libres de levantar la mano. Como hemos dicho siempre, aquí no hay respuestas buenas, respuestas malas, así que estamos todos aprendiendo. ¿Qué significa no ser perdonado por Dios? La persona que no recibe el perdón de Dios. En relación a la escritura que acabo de leer, Mateo 18, 34, 35. La persona que no ha sido perdonada por Dios no puede entrar al reino de los cielos. No puede entrar. No puede. Significa que esa persona no va a tener acceso a la gloria eterna. Va a estar destituido por la eternidad. Eso significa no ser perdonado por Dios. Y el Señor nos insta a perdonar, ¿cómo dice ahí? Hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Así Él nos pide que perdonemos, de todo corazón. No un pseudo perdón, no un perdón light o un perdón a la pasadita, así, por encimita nomás. Bueno, ya, te perdono. No, eso no sirve. Esas son palabras de aquí para afuera nomás. Él dice de todo corazón, o sea, el perdón viene del corazón. De ahí se exterioriza. Nos pide el Señor perdonar de corazón, un corazón lleno de misericordia. Como vimos hace poco, la misericordia activa el perdón. Lleno de misericordia, lleno de compasión por el ofensor. Un perdón verdadero. Recordemos que nuestro ejemplo máximo para todo ámbito de cosas en nuestra vida es Jesucristo. Para todo. Por eso es tan bueno hacerse esa pregunta constantemente, en cualquier situación, cualquiera. ¿Qué haría Jesucristo en esta situación? ¿Qué haría Jesucristo? Esa pregunta es muy buena hacérsela a menudo. ¿Qué haría Jesucristo en esta situación? Vamos a ver otra escritura en Hechos 7, pero todavía no. El libro de Hechos nos relata los inicios de la iglesia, ¿no es cierto? Como cuando estaba en el aposento alto, ahí lo vimos alguna vez, llegó el viento recio, el Espíritu Santo se derramó, comenzó la iglesia en ese momento. En sus inicios de la iglesia, el libro de Hechos, ahí habla todo, habla cómo nació la iglesia y los primeros, el primer tiempo de la iglesia primitiva. De ahí en Hechos 7 vemos al primer mártir cristiano. Comenzó en ese día de Pentecostés y al poco tiempo empezaron las persecuciones. Empezaron los judaizantes, principalmente, que eran los judíos que estaban en la religión judía, que eran muy estrictos, muy apegados y no aceptaban el cristianismo. Siempre los religiosos van en contra de la gracia. Siempre, fíjense. La religión va en contra, siempre, del Señor. Siempre. Desde ese momento y hasta el día de hoy. Esto fue en los inicios de la iglesia. Como les decía, esto sucedió en Jerusalén, la capital de Israel. Y ahí vemos al primer mártir, Esteban. Esteban era un joven, puede haber tenido 20 años. Él fue elegido diácono. Fueron los primeros diáconos que se eligieron en la iglesia de Jerusalén. Él era uno de ellos, Esteban. Y él, lleno del Espíritu Santo, era un joven muy apasionado por el Señor.
Y aquí en esta escritura, en Hechos 7, versículo 60, bueno, y todo el capítulo 7, ahí sabe cómo apresaron a Esteban y vemos la muerte de Esteban. Lo tomaron, lo pusieron al medio y lo comenzaron a lapidar. O sea, tirándole piedra y ahí una muerte lenta. Y ahí había alguien que lo hemos visto varias veces aquí. Ahí estaba Saulo. Él consentía en la muerte. Él era, bueno, así era Saulo, así era Pablo antes de conocer a Cristo. Era violento, él consentía en la muerte, él estaba ahí. El apóstol Pablo. Y en Hechos 7, 60 dice, hablando de Esteban, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió de una manera como elegante, poética de decir que murió. O sea, sus últimas palabras fueron de perdón. Él estaba clamando al Señor, perdónalos a los que me están tirando piedras, a mis ofensores. Y poco antes, segundo antes tal vez, de este versículo, el Señor le muestra, les abre sus ojos espirituales. Él ve, dice, ustedes pueden leer el libro de Hechos, capítulo 7 completo. Él ve los cielos abiertos y ve a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. El Señor le muestra su gloria. Y ahí él, de rodillas, clamó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Él murió en la perfecta voluntad del Señor, viendo la gloria de Dios. Él vio la gloria, vio los cielos abiertos. Él dijo, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Seamos imitadores de Esteban. Este es el corazón que el Señor quiere. Un corazón misericordioso, un corazón perdonador. Independiente de la ofensa, él podría haber dicho, pero mira, Señor, lo que me están haciendo. No, perdónalo, Señor. Nuestro acceso al cielo está condicionado a nuestra recta relación con el Señor. No es, como dice otra parte de la Escritura, dice que no es por obra, para que nadie se gloríe, es por fe. Nosotros por fe llegamos al cielo. Nosotros tenemos al cielo por una actitud de obediencia a sus preceptos, a sus mandatos. Y una condición fundamental en el discípulo de Cristo es una actitud sincera de corazón de perdonar ofensas. Perdonar. Amados, decidamos perdonar ofensas, porque esta actitud de corazón le agrada al Señor. Perdonando ofensas tendremos acceso a la eternidad con nuestro Señor. Si queremos recibir el perdón de Dios por nuestras ofensas hacia Él, que lo llevaron a la cruz, si queremos recibir ese perdón de Él, perdonemos a quienes nos han ofendido. Perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Han escuchado eso? Sí. Ya, es una declaración. Estoy declarando, la persona está declarando. Y si nos cuesta perdonar, ahí está el Espíritu Santo, nuestro ayudador, y Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto. Él está dispuesto. Amados, y seamos rápidos, seamos prestos en perdonar.
No dejemos pasar tiempo, que pasó 1 año, 5, 20 años. Rápido, rápido. En el momento. Esteban perdonó en el momento que lo estaban agrediendo. Bueno, y el Señor en la cruz, ¿para qué? Decir que la misericordia en mí sea algo normal. Que en todo, en toda situación, yo sea movido a misericordia. Lleguemos a eso. Y así podremos perdonar, ser misericordioso, como hablamos hace un rato. La misericordia mueve el perdón, activa el perdón. Es como un detonante. La misericordia es el detonante. El perdón se exterioriza. La misericordia está dentro. Si queremos que el Señor nos perdone, perdonemos ofensa. Así lo ha decretado el Señor. Amén. Amén. Amén.